Del desastre a la emergencia económica, entre la necesidad y el abuso. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Hoy quiero hablarles con total claridad sobre un tema que está marcando la agenda nacional y que nos obliga a reflexionar como ciudadanos: la nueva emergencia económica decretada por el gobierno nacional en medio de la temporada de lluvias. Porque aquí no se trata de negar la tragedia, ni de desconocer el dolor de miles de familias afectadas. Aquí se trata de preguntarnos si las decisiones que se están tomando respetan la Constitución, si responden a la realidad de los damnificados y si están encaminados a resolver la crisis o a abrir la puerta a decisiones que nada tienen que ver con la emergencia. Colombia vive hoy una situación difícil. Las lluvias han golpeado con fuerza a varias regiones del país. Según cifras oficiales, hay más de 200.000 personas afectadas, decenas de fallecidas, cientos de municipios impactados y daños en vías, viviendas y cultivos. Nadie puede ser indiferente a esta realidad. Nadie puede negar que existe una crisis humanitaria que exige acción del Estado. Pero reconocer la emergencia no significa aceptar cualquier decisión sin cuestionarla. La Constitución es clara. Los estados de excepción son herramientas extraordinarias para situaciones coyunturales y no pueden convertirse en atajos para resolver problemas estructurales o imponer medidas que no han sido debatidas. Y aquí es donde empieza la preocupación. Porque lo que estamos viendo no es solo una respuesta humanitaria, sino un paquete de decisiones que mezclan la tensión de la emergencia con reformas económicas, con nuevas cargas tributarias y con mecanismos de financiación que deben ser revisados con lupa. Se habla de recaudar hasta 8 billones de pesos a través de inversiones forzosas al sistema financiero y de un impuesto al patrimonio. Pero no existe claridad sobre cuánto cuesta realmente atender la emergencia, ni cómo se van a distribuir esos recursos. Y cuando no hay claridad en el destino de los recursos públicos, lo mínimo que corresponde es exigir transparencia y control. La Contraloría General de la República ya encendió las alarmas, generó las alertas, activó un seguimiento especial sobre los recursos destinados a la atención de los damnificados. Está verificando en tiempo real la ejecución del presupuesto, pidiendo información a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, participando en los puestos de mando unificados y escuchando a las comunidades. Y lo que ha encontrado es preocupante. Falta de coordinación entre entidades, demoras en la entrega de ayudas humanitarias y sectores donde todavía no han llegado los kits de alimentación. Es decir, la emergencia existe, pero la respuesta institucional no está llegando con la eficacia que se necesita. Y aquí surge una pregunta fundamental. Si los recursos del Fondo de Gestión del Riesgo ya tienen disponibles más de 1,5 billones de pesos y existen reservas cercanas a otro 1 billón de pesos, ¿por qué no se ejecutan primero esos recursos antes de imponer nuevas cargas a los ciudadanos y al sistema financiero? ¿Por qué se quiere recaudar más dinero sin haber demostrado que los recursos existentes se están utilizando de manera eficiente? Es simple. Este decreto de emergencia económica es el reencauche del decreto 1390 de diciembre de 2025, mediante el cual se declaró
el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Con ese decreto, el gobierno buscaba recaudar 16.3 billones de pesos. Sin embargo, fue suspendido recientemente por la Honorable Corte Constitucional. Se trata de una decisión sin precedentes, pues por primera vez la Corte adopta una suspensión provisional frente a un decreto de estado de excepción. Esto revela la magnitud de las dudas jurídicas que rodeaban el acto y los evidentes vicios de fondo que albergaba. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, también advirtió que la declaración de la emergencia económica era, en el fondo, un reconocimiento implícito del propio gobierno sobre una situación fiscal crítica. Hoy, el gobierno vuelve a la carga con otro decreto que parece más un pretexto para resolver situaciones fiscales estructurales que una verdadera coyuntura que demanda la solidaridad de los colombianos. Por eso, esperamos que no se convierta en un instrumento politiquero, ni en una herramienta que se aproveche en época preelectoral, ni mucho menos en un mecanismo que termine explotando las necesidades de los damnificados para justificar decisiones fiscales improvisadas. En este contexto, cobra aún más importancia la vigilancia estricta por parte de los órganos de control, por encima de todo, para garantizar transparencia, legalidad y el uso responsable de cada peso de los colombianos. Además, hay otro elemento que no se puede ignorar. Esta situación climática no era completamente imprevisible. El IDEAN había advertido sobre el comportamiento de la temporada de lluvias y sobre los riesgos asociados. Eso significa que el Estado tenía la oportunidad de actuar en prevención, de fortalecer la gestión del riesgo, de invertir en mitigación y de preparar a los territorios. Pero no se hizo lo suficiente. Y cuando la prevención falla, no se puede pretender que la solución sea únicamente declarar una emergencia para contratar de manera directa y rápida sin los controles adecuados. La historia reciente del país nos deja lecciones claras. En el año 2010, durante el fenómeno de la Niña, el gobierno de la época declaró una emergencia económica cuando los fondos disponibles estaban agotados y cuando la magnitud de la tragedia superaba la capacidad institucional. La Corte Constitucional permitió algunas medidas, pero también dejó claro que no se podían usar los estados de excepción para resolver problemas estructurales ni para prolongar indefinidamente facultades extraordinarias. En el caso de Mocoa, en 2017, la emergencia fue evidente, repentina, imprevisible, y por eso las medidas extraordinarias eran justificables. Hoy la situación es distinta. Hay una calamidad real, sí, pero también hay elementos que muestran falta de planeación y riesgo de extralimitación. A esto se suma un antecedente reciente que no puede pasarse por alto: los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, particularmente el caso de los carrotanques destinados a llevar agua a comunidades vulnerables. Ese episodio, que hoy es objeto de investigaciones y denuncias, mostró cómo recursos destinados a atender necesidades urgentes pueden terminar desviados, mal contratados o utilizados de manera indebida. Y por eso, hoy la preocupación es mayor, porque cuando se amplían las facultades de contratación directa en medio de una emergencia, también se incrementa el riesgo de que se repitan prácticas que lesionan la confianza pública y, lo más grave, que le quitan recursos a quienes realmente los necesitan. La vigilancia de la Contraloría y de los organismos de control es imperiosa, es fundamental, pero también lo es la presión de la opinión pública para que cada peso llegue a su destino.
Y es ahí donde aparece el mayor peligro, que una herramienta legítima, necesaria y constitucional, como el estado de emergencia económica, termine siendo utilizada para introducir medidas que no tienen relación directa con la tragedia. Que se aproveche el dolor de las comunidades para resolver otros problemas, como el déficit fiscal o la crisis de algunos sectores económicos. Que se incluyan micos en los decretos, es decir, disposiciones que pasan desapercibidas pero que terminan teniendo efectos permanentes sobre la economía del país. Ya hay señales de eso. En el decreto de declaratoria se mezclan los problemas del mercado de energía con la situación climática, sin una justificación clara de cómo están relacionados. Se habla de riesgos sistémicos en el sector eléctrico asociados a los fenómenos climáticos, pero no se presentan datos ni estudios que sustenten esa relación. Y cuando se mezclan temas sin conexión evidente, se corre el riesgo de desviar el propósito de la emergencia. Por eso es tan importante el control ciudadano, el control político y el control institucional. La Contraloría General de la República debe vigilar cada peso, cada centavo. Desde el Congreso se debe ejercer su función de control. La Corte Constitucional debe revisar la legalidad de los decretos y la ciudadanía debe estar debidamente informada. Porque en una democracia, las emergencias no suspenden la transparencia ni la rendición de cuentas. Colombia necesita solidaridad. Claro que sí, mucha solidaridad, pero también necesita responsabilidad, mucha responsabilidad. Necesita que los recursos lleguen a las familias que lo perdieron todo, a los campesinos que vieron sus cultivos inundados, a los municipios que quedaron incomunicados. Pero también necesita que las decisiones del gobierno nacional respeten la ley, respeten la Constitución, que no se abuse de las facultades extraordinarias y que cada medida tenga una relación directa con la atención de la crisis. Hoy más que nunca, debemos entender que la gestión del riesgo no empieza cuando ocurre la tragedia, sino mucho antes, con la prevención, la planificación y la inversión en infraestructura resiliente. Y que los estados de excepción no pueden convertirse en la regla, ni en el camino fácil para gobernar sin controles. La emergencia existe, el dolor es real y la solidaridad es necesaria. Pero la legalidad, la transparencia y la responsabilidad también lo son. Y es nuestra tarea, como ciudadanos, como líderes y como sociedad, exigir que se cumplan. Porque solo así podremos salir de esta crisis, no solo atendiendo la emergencia, sino fortaleciendo nuestra institucionalidad y nuestra democracia. Gracias. Muchas gracias por escucharme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la coyuntura, compártelo con tus amigos y familiares. Nos reencontraremos, Dios mediante, en el próximo episodio para seguir pensando el país y el mundo en este espacio creado para dialogar ampliamente, con criterio y contexto. Hasta pronto.